Introducción. La clase desarrolla qué es, para qué sirve, por qué es obligatoria en España la baliza 16 y las implicaciones en la gestión de la flota. Baliza 16. ¿Qué es la baliza 16? La baliza 16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que sustituye a los triángulos clásicos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se ha caído a la misma. Con el objetivo de avanzar en materia de seguridad vial y reducir los accidentes, se ha desarrollado el dispositivo VI16, que a partir del 1 de enero sustituirá a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo dotada de conectividad que puede emitir una luz de 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses, independientemente de si es o no recargable. Debemos llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos colocándola, preferiblemente en el techo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía. Obligatoriedad. ¿A partir de qué fecha es obligatorio llevar en el vehículo el dispositivo 16 conectado? Este dispositivo de emergencia será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Sustituye a los triángulos de emergencia tradicionales en caso de inmovilización del vehículo en la calzada. A partir de dicha fecha, este dispositivo luminoso y conectado será el único medio legal para señalizar vehículos inmovilizados en la calzada. ¿Qué tipo de vehículos están obligados a llevarlos? Están obligados a llevarlo los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el anexo 12 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre. Por tanto, las motos quedan excluidas de esta nueva obligación, como sucedía actualmente con los triángulos de emergencia. ¿Deben llevar los transportes de mercancías peligrosas el dispositivo 16? Sí, teniendo en cuenta las razones de estricta seguridad que impulsaron la sustitución de los triángulos por la señal 16, esto debe ser aún más evidente en el caso del transporte de mercancías peligrosas. En el caso del transporte internacional de mercancías peligrosas, se considera válido que el vehículo lleve únicamente la señal 16. No obstante, atendiendo a la singularidad española respecto a su aprobación y uso, se admitirá el empleo de los tradicionales triángulos en el caso de los vehículos que transiten por territorio nacional en circulación internacional. Validez dentro y fuera de España. ¿El dispositivo 16 es válido en todas las comunidades autónomas? Sí, la baliza es válida en todo el territorio nacional y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Desde la plataforma del vehículo conectado se remitirán las coordenadas del vehículo accidentado a los organismos competentes en materia de tráfico como la DGT, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servei Català para que puedan informar al resto de vehículos que estén circulando por la zona en ese momento. ¿La baliza se puede utilizar en el resto de Europa? ¿Puedo utilizarla en caso de avería o accidente fuera de España? Sí, la baliza se puede utilizar fuera de España. Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Por tanto, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del convenio mencionado cumplirá la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro 16 conectado. Del mismo modo, según lo dispuesto en la citada convención, los vehículos matriculados en otros países que circulen por España en situación de circulación internacional se considerarán que cumplen la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en su país de origen. ¿Triángulos? ¿Será necesario seguir llevando y usando los triángulos? No, la normativa española únicamente reconoce la baliza 16 conectada como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido,
es preciso recordar que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, ya que supone un riesgo de atropello tener que andar al menos 100 metros por la calzada para colocarlos, sin garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados. Podrán utilizar los triángulos los vehículos matriculados en otros países que circulen por el nuestro en régimen de circulación internacional. Uso y funcionamiento. ¿Dónde debe llevarse? El dispositivo debe guardarse en la guantera, donde debe estar accesible y cargado. ¿Dónde debe colocarse? En la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, garantizando en todo caso su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que pueda mantenerse estable sobre una superficie plana. No obstante, si debido a la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo 16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, que permita colocarlo en la puerta del conductor. ¿Cómo advertirá el resto de conductores que mi vehículo está inmovilizado por avería o accidente? El haz luminoso te hará visible a 1 kilómetro de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza tiene conectividad, el resto de los vehículos recibirá la información del accidente o la avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o que no dispongan de esta tecnología podrán informarse del incidente a través de los paneles de mensaje variable que haya en las proximidades. Una vez que se activa cómo manda la señal, ¿lo hace directamente o hay que utilizar el teléfono del usuario del vehículo? Para enviar la señal no es necesario utilizar el móvil del usuario, ya que el dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de establecer la conexión. En el momento en que tengamos que indicar que nuestro vehículo está inmovilizado en la carretera, lo único que debemos hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo. No es necesario recurrir a elementos externos, como aplicaciones de teléfonos móviles. Además, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares ninguna cuantía por el servicio de conectividad, ya que la legislación establece una disponibilidad mínima de conectividad de 12 años, cuyo coste está incluido en el precio de venta del dispositivo 16. Es importante recordar que la baliza 16 solo transmite la posición exacta del vehículo para evitar siniestros viales, pero no envía ningún tipo de información personal ni del propio vehículo. Por lo tanto, no funciona como sistema de aviso a los servicios de emergencia o atención médica. Esta labor le corresponde a los ocupantes del vehículo, en la medida de lo posible. ¿Se queda adherida la baliza a los coches con carrocería de aluminio o techo de cristal? La baliza 16 suele venir con un imán potente que permite adherirse a las superficies metálicas. Sin embargo, si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que no se adhiera con la misma fuerza que a las superficies de acero. En estos casos, se recomienda adquirir un dispositivo con soporte de ventosa u otro tipo de sujeción. Es importante consultar las instrucciones del fabricante de la baliza 16 para determinar la mejor forma de montaje y sujeción en diferentes tipos de vehículos. Si el dispositivo adquirido no dispone de dichos accesorios, se puede colocar en el arco del chasis o en el panel de la puerta del conductor, procurando siempre que quede en la parte más alta posible y lo más horizontal respecto al suelo. ¿Cómo debe colocarse en el caso de vehículos pesados rígidos, articulados o autobuses, con carrocería que sobresale por encima de la cabina cuando queden inmovilizados de día en zonas de baja visibilidad? El artículo 130 del Reglamento General de Circulación permite al conductor colocar la baliza 16 en la parte posterior del vehículo si puede abandonar el mismo con seguridad. Será el conductor quien deba valorar si puede abandonar el vehículo con seguridad. Si no es posible abandonar el vehículo, la baliza deberá colocarse en la parte exterior más alta de la cabina que se pueda alcanzar. Si por altura no es posible acceder a esta zona, se podrá colocar sobre la puerta del conductor o en la parte lateral del vehículo. En todo caso, es importante destacar que el dispositivo de preseñalización de peligro 16 proporciona visibilidad virtual al enviar una señal a la plataforma de vehículo conectado que transmitirá la información a los organismos competentes en tráfico.
Estos, a su vez, la pondrán a disposición de los usuarios y proveedores de servicios a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. Además, si fuera posible, los centros de gestión de tráfico podrían advertir del riesgo del vehículo parado mediante paneles de mensaje variable, siempre que existieran en las proximidades. Recuerda que también es obligatorio encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición y de gálibo, conforme establece el apartado 4 del artículo 130. Si las balizas sirven para evitar el riesgo de tener que transitar por la calzada para colocar los triángulos de emergencia, debería permanecer en el interior del vehículo hasta la llegada de los servicios de emergencia si activo el dispositivo 16 en caso de accidente o avería. El protocolo de abandono del vehículo no cambia con el uso de las balizas 16. De acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación. En todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico, sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permiten a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, deberán permanecer en el habitáculo con el cinturón abrochado. Por tanto, será el conductor quien deba valorar si es posible abandonar el vehículo en condiciones de seguridad. ¿Cómo debo señalizar en el caso de caída de mercancía a la carretera? La 16 siempre se coloca en el vehículo. Hay que tener en cuenta que el haz luminoso puede alcanzar una distancia de hasta 1000 metros en condiciones favorables de visibilidad, lo que permite a los demás conductores tomar las medidas oportunas. Si no es visible físicamente, lo será de modo virtual. Geolocalización, datos y conectividad. ¿Con la baliza 16 estoy geolocalizado en todo momento? ¿Me pueden seguir o controlar la velocidad a la que circulo? No. Con el dispositivo de preseñalización 16 no estás geolocalizado en todo momento. No podrán seguirte ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza únicamente transmite la posición, y solo cuando se activa en caso de accidente o avería, pero no transmite ningún tipo de dato personal ni relacionado con el vehículo. La única función de la geolocalización en el momento de la activación es hacerte visible para poder avisar al resto de usuarios de la vía y evitar más incidentes en carretera. El dispositivo solo funciona si se pulsa el botón o está geolocalizado en todo momento. Al apretar el botón, las autoridades pueden distinguir si se trata de una avería o de un accidente. La baliza solo funciona si el usuario la activa. La baliza 16 sustituye a los triángulos de emergencia y su finalidad es señalizar un vehículo inmovilizado, sin clasificar el tipo de siniestro. Es decir, no distingue si la inmovilización es por avería o por accidente. Tampoco activa a los servicios de emergencia. Por lo tanto, se debe contactar con ellos a través del número de emergencias 112 o, en caso de avería, solicitar asistencia a los servicios de auxilio en carretera. La baliza con geolocalización se personalizará con la matrícula de cada vehículo. Los vehículos nuevos vendrán con la baliza instalada e identificando su matrícula. La baliza no lleva la matrícula, y los vehículos nuevos no la traerán instalada. Se protege la privacidad, ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante. ¿Tengo que facilitar mis datos o dar de alta el dispositivo? No es necesario proporcionar ningún dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Algunos fabricantes los piden al realizar la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no está obligado a facilitar ningún dato, ya que el proceso es completamente anónimo. ¿Es necesario instalar la aplicación del fabricante o de la marca de la baliza para que puedan localizarte en caso de accidente o avería? Para enviar la ubicación del vehículo no es necesario instalar ninguna aplicación. La baliza 16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como un chip GPS
y una tarjeta SIM no extraíble. En el momento en que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en la carretera, lo único que debemos hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo. Por eso es tan importante que la guardes a mano y que la lleves siempre cargada, ya sea con baterías o con pilas, en función del modelo que hayas adquirido. ¿Por qué es mejor comprar un dispositivo 16 conectado? El objetivo de la conectividad es comunicar la activación, la desactivación y el geoposicionamiento de la señal al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Esta información se enviará cada 100 segundos hasta que se reciba la comunicación de desactivación. Por tanto, adquirir un dispositivo conectado desde el primer momento conlleva la siguiente ventaja. Los organismos competentes en materia de tráfico, DGT, Servei Català de Trànsit y Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, recibirán las coordenadas de tu posición solo cuando se active y eso ayudará a protegerte, ya que podrán difundir que hay un vehículo accidentado al resto de vehículos que se acerquen al lugar del accidente. ¿Cómo se paga la conectividad? ¿Cuántos años de conectividad se incluyen? El dispositivo integrará en su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, por lo que no será necesario recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares ninguna cantidad por el servicio de conectividad. La legislación establece una disponibilidad mínima de conectividad de 12 años, cuyo coste ya está incluido en el precio de venta del 16, por lo que no deberás pagar ninguna cuota adicional una vez adquirido. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad, que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo. ¿Podrán seguir utilizándose las balizas 16 no conectadas? No. Los dispositivos 16 no conectados no serán válidos como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026, tal y como indica la normativa española. Tipologías y homologación. ¿Todos los 16 que se anuncian como conectados lo están realmente? ¿Son válidos? No. Únicamente son válidos los publicados en el apartado Marcas y modelos certificados, que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y, por lo tanto, cumplen con lo dispuesto en el anexo 11 señales en los vehículos del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. Ten en cuenta que los dispositivos de preseñalización de peligro 16 están destinados exclusivamente a hacer visible el vehículo accidentado e indicar su ubicación a la Dirección General de Tráfico, por lo que no podrán incorporar funcionalidades adicionales. ¿Cómo distinguir si dicha baliza está homologada y cumple con las exigencias? Las marcas y modelos de las balizas que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados están publicados en la página web de la Dirección General de Tráfico. En cumplimiento de la normativa, en la tulipa del dispositivo se dispone de una marca compuesta por el nombre del laboratorio de ensayos seguido del número de informe de ensayos. Características técnicas. ¿Qué fuente de alimentación utiliza el dispositivo? La baliza 16 funciona con una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables, mientras que otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que la regula, deben tener una autonomía mínima en reposo de 18 meses. Para mantener la eficacia del dispositivo, es esencial revisar su estado con regularidad. En el caso de las pilas, se recomienda sustituirlas preventivamente cada año. Si el dispositivo funciona con batería, se recomienda realizar una carga completa una vez al año como mínimo. ¿Cuánto dura la batería cargada y encendida? Los dispositivos deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación y una autonomía mínima en reposo de 18 meses. Visibilidad. ¿Se ven bien en las carreteras con curvas? En las carreteras con curvas, la visibilidad es más reducida tanto con triángulos como con la baliza 16,
pero esta última puede ofrecer ventajas adicionales en términos de visibilidad, ya que puede emitir luz en todas las direcciones. Además, al estar la luz situada en el punto más alto del vehículo, este podrá ser visto con mayor antelación. Por otro lado, la baliza 16 ofrece visibilidad virtual, ya que envía una señal a la plataforma de vehículo conectado, que transmite la información a los organismos competentes en materia de tráfico. Estos, a su vez, ponen la información a disposición de los usuarios y proveedores de servicios a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. De este modo, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos más antiguos que no dispongan de esta tecnología podrán informarse del incidente a través de los paneles de mensajería variable próximos. Si la avería o accidente se produce dentro de un túnel, ¿el dispositivo mandará la señal a la DGT? Sí. La baliza 16 funciona incluso en condiciones sin cobertura convencional gracias a su conexión mediante redes de comunicación IoT especializadas. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal visual y almacenará los datos para enviarlos cuando se restablezca la conexión. Otros. ¿Tengo que vender mi vehículo con la baliza 16 incluida? No. Eso es algo que se puede acordar en la transacción. En todo momento es el titular quien debe proporcionar la 16, por lo que, cuando se transfiere, la obligación pasa al nuevo titular. En el caso de las empresas de renting de vehículos, ¿quién tiene la obligación de suministrar el dispositivo? ¿La empresa arrendadora o el arrendatario a largo plazo? La obligación es del titular, salvo que, mediante un acuerdo contractual expreso, lo repercuta o lo asuma el arrendatario a largo plazo. Si compro un vehículo nuevo, ¿el concesionario o la marca deben suministrarme un dispositivo 16? La obligación de disponer del dispositivo es del titular del vehículo. No obstante, al igual que ocurría con los triángulos de emergencia, es habitual que el concesionario se lo facilite al comprador. Las luces 16 certificadas por la DGT. Las balizas no tienen un diseño común, por lo que pueden tener formas diferentes según el fabricante. Incluso la forma de activar la luz puede variar en algunos casos. Esta función se realiza mediante un botón y, en otros, girando la luz 16, por ejemplo. Deben emitir un haz de luz de alta intensidad y de forma intermitente durante al menos 30 minutos. Además, debe visualizarse a una distancia de 1000 metros en condiciones óptimas. Deben contar con un chip GPS. Gracias a él, la baliza podrá enviar la ubicación exacta al centro de la DGT 3.0, que gestiona todo tipo de incidencias, así como a los paneles de las carreteras y a los navegadores de última generación de los demás vehículos que circulan por la vía. Incorporación de una tarjeta SIM no extraíble. Las primeras que se comercializaron no contaban con este tipo de conectividad, por lo que eran simplemente unas bombillas colocadas en el techo del coche. Para sacarle el máximo partido, necesitan poder enviar los datos a la plataforma DGT 3.0 para que puedan auxiliarnos lo antes posible en caso de emergencia. Debe garantizar una conectividad mínima de 12 años sin coste adicional. Diseño: base magnética resistente para la colocación en el techo del vehículo, con visibilidad de 360 grados y resistencia al agua y a los impactos, con una certificación mínima IP50 y 4, certificado de la baliza 16. La baliza debe durar como mínimo 12 años. Pero muchas ya no se encontrarán en su estado original, ya que pueden rozarse con otros objetos guardados en la guantera o incluso pueden perder sus inscripciones. Ante esta tesitura, si un agente de seguridad, da igual si es de la policía local o de la Guardia Civil, nos la requiere en un control, no tendremos una prueba fehaciente de que nuestra luz es de las buenas, aunque sí lo sea, lo que provocará una situación que se puede solucionar rápidamente llevando este papel. Esta situación continuaría con una pequeña discusión entre el conductor y el agente de seguridad, aunque, siguiendo la misma información, todo se podría solucionar rápidamente si llevas impreso este sencillo documento de tu baliza EP16 o si lo buscas cuando la compres definitivamente.
La DGT ha creado una página web en la que se pueden consultar todas las balizas 16 certificadas para su uso a partir de enero de 2026. Esto quiere decir que, si tienes dudas sobre alguna, sobre todo las que tienen precios muy llamativos, solo tienes que entrar en la web y, con una rápida búsqueda, podrás quedarte mucho más tranquilo. Pues bien, allí, además de la información sobre su fecha de certificación, número de certificado, modelo, marca o solicitante, también encontrarás un certificado oficial que puedes descargar en tu ordenador o teléfono móvil rápidamente. Este es el certificado de la baliza que deberás llevar, por ejemplo, junto con el resto de documentación, en tu coche para evitar líos futuros. En este documento, un laboratorio independiente confirma formalmente que tu baliza 16 cumple todos los requisitos establecidos por la DGT. Estos requisitos se pueden consultar en el Real Decreto 1030/2022, donde se especifican los requisitos técnicos que deben cumplir estos dispositivos, como la intensidad de la luz, la conectividad y la duración. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de no utilizar balizas homologadas es el coste de la multa. En un control rutinario de las autoridades de tráfico, el conductor podría ser sancionado con una multa de 80 euros por esta falta leve. Sin embargo, la cuantía de la multa ascendería a 200 euros por falta grave si el vehículo estuviera inmovilizado en la carretera por un siniestro o una avería. A continuación, se recomiendan implementar las siguientes medidas. Conoce si tu vehículo tiene que utilizar la baliza. Consulta si tu vehículo tiene que utilizar la baliza. Hay vehículos que están exentos de utilizar la baliza. La baliza la tienen que portar turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales. Adquisición de la baliza 16. Consulta el listado oficial de dispositivos autorizados en la web de la DGT. Es cierto que cada vez hay más modelos incluidos, pero merece la pena perder unos minutos en encontrar el modelo escogido si con ello te ahorras una futura multa, por no hablar de la pérdida de dinero que supone comprar una baliza que no es la adecuada. Adquiere la baliza en grandes cantidades. Adquiere las balizas en un gran lote. Cuanto más tamaño del lote se pueden conseguir mayores descuentos. Características técnicas. Debemos revisar sus características técnicas para cerciorarnos de que tenga conectividad I/o-T, una tarjeta SIM integrada independientemente del operador, y un sistema de geolocalización que garantice, como mínimo, un servicio de al menos 12 años de duración. Certificado impreso o en formato PDF en el móvil o tableta. ¿Hay que llevar el certificado de la baliza impreso en el vehículo o virtual en el móvil o tableta del conductor? Guárdalo dentro de una funda de plástico o un sobre transparente. Así evitarás que se arrugue, se moje o se deteriore con el tiempo. No la saques del vehículo innecesariamente y, si lo haces, asegúrate de devolverla inmediatamente a su sitio. Muchas pérdidas se producen por dejarla olvidada tras una revisión o trámite. Evita dejarlo en zonas donde pueda darle el sol directo. Con el tiempo, la tinta puede desvanecerse o el papel deteriorarse. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor sobre la baliza, qué es, cómo funciona, cómo activarla, dónde hay que colocarla en el vehículo, etc. La formación puede ser presencial, virtual o impresa en una hoja. Sustracción de la baliza. La baliza es un dispositivo que se puede utilizar en cualquier vehículo, tanto particular como de flota. Por mi experiencia en los vehículos con mucha rotación de conductores y usuarios, la baliza se va a sustraer para ser utilizada en vehículos particulares, o venderla. Hay que dejar muy claro al conductor y los usuarios de los vehículos que la baliza es propiedad de la flota y que en ningún caso se puede sustraer. Chequeo de la baliza. Al ser un dispositivo obligatorio, hay que chequear cada cierto tiempo que la baliza está en el vehículo, además de que está cargada. Cuando el vehículo es conducido por un nuevo conductor, se recomienda comprobar antes y después que la baliza está en el vehículo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!